10 de la mañana, 20 minutos. El placer de tenerlo en el estudio al señor José Daniel Nasta. ¿Cómo te va? Hola Albertito, un gusto estar acá, compañero. ¿Cómo anda? Siempre un placer y bueno, a las órdenes, ¿verdad? O sea, a nosotros nos gusta hablar, así que podemos hacerlo, ¿verdad? Y sí, y sobre todo una historia tan interesante como la de, te puedo decir Dani también, como Claro, te dice todo el mundo. por supuesto. Parte ultra importante de la historia de la publicidad de nuestro país es Publicitaria Nasta. Hitos increíbles alcanzados a nivel nacional e internacional. ¿Cómo empezaste con la publicidad? Mira, es muy interesante porque mi papá tenía su pasión era el periodismo. Ajá. Entonces tenía algunos pequeños clientitos a quien le publicaba anuncios y cosas por el estilo. Pero nosotros vivíamos de la ferretería. La ferretería estaba en Cerro Corá, entre Iturbe y Yegros, al lado del Centre Catalá. Ajá. Cuando pasaron los años, yo me sentí más pasión hacia la publicidad y mi hermano Jorge se dedicó a la ferretería e hizo lo que hoy es Lincoln. Ah, mira. ¿Verdad? Lincoln empezó como la ferretería Rafael Nasta. Y bueno, y yo me dediqué a la parte publicitaria. La verdad que uno tiene que salir, yo me dije a mí mismo, tengo que salir a descubrir el mundo, porque lo que sucede de interesante y de importante en la publicidad está fuera de Paraguay. Somos un país muy pequeño, somos un país poco expresivo. Para que tengas una idea, América Latina representa el 6 y el 7% de la facturación mundial de publicidad. Qué bárbaro. Y Paraguay es el 0,4, 0,5, o sea, es en poco. Publicidad no existimos. No existimos. Sin embargo, yo me nombraron vicepresidente latinoamericano de la Asociación Internacional de Publicidad, y como me dijeron algunos argentinos y brasileños, ¿por qué vos sos vicepresidente y no alguien de un país más importante? Le dije, yo hago cosas. Entonces, la gente me eligió porque si yo asumo una tarea, la llevo a cabo. Y así fui haciendo. Y para que tengas una idea, en este momento Nasta dio origen al holding Texo, que es el holding número 1 de empresas de marketing y publicidad en Paraguay. Ahí está Nasta, que dio origen a todo, está Brick, que es otra empresa, está OMD, está Lupe, entonces Roger, que también es otra empresa. Y nosotros conseguimos algo que no existe en ninguna parte del mundo, que nosotros representamos a los 5 mayores holdings publicitarios, Texo. Por eso tenemos tantas empresas para manejar clientes competitivos y para manejar representaciones. Y eso es algo que mucha gente se queda sorprendida, pero realmente es algo que en ningún país del mundo existe eso. Así que podemos darnos por satisfechos. Hemos contribuido con muchas historias y muchas campañas, y yo creo que es importante, como yo le digo a la gente, Alberto, cuando yo delego una tarea, el que ha sido delegado sabe qué tiene que hacer. Y yo me digo, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Entonces yo le digo a la gente, mi tarea es la más difícil, porque yo ya delegué lo que vos tenés que hacer. Ahora yo tengo que inventar nuevas cosas. Y otra cosa que me parece muy importante, que di justamente, estuve en Corrientes la semana pasada, di una charla sobre el tema empresas familiares. Ajá.
yo le digo a la gente, la clave para que una empresa familiar pueda tener algún tipo de trascendencia y continuidad es tratar a los hijos como socios y no como hijos. Es difícil eso, ¿eh? Es muy difícil, porque un socio te puede putear, Sí. pero un hijo no, Sí. ¿verdad? Porque ahí se producen ya otro tipo de conflictos. Y a un socio le podés exigir cosas que a veces a los hijos le perdonás. Por eso te digo, entonces, esa yo creo que ha sido uno de los factores, porque siempre he pretendido tener hijos con criterio propio, ¿verdad? Y me sorprenden cómo han crecido, y eso me parece fantástico, ¿verdad? Así Claro. que uno tiene que estar abierto siempre a nuevas experiencias y no cerrarse. Y eso se aprende de cualquiera. Entonces, bueno, yo te puedo decir de que hay muchas campañas. Yo empecé con un gran fervor hacia la radio, porque cuando empecé, recién se había inaugurado la televisión, y la radio para mí siempre fue un medio muy fuerte. Y además, siempre le di un valor al tema de poder crear jingles para que la gente cante un producto. Si me entolatun se queda, la molestia se va. Bueno. Y Avon Flex. Avon Flex. Impresionante. Ese hizo Nasta también. Ese hizo Nasta. Sí, claro, todo hizo salió Nasta. Nasta. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando vos simplemente... Y te voy a contar una experiencia. Yo soy de la década del 60, mi hermano 2 años menor, y por supuesto estábamos fascinados con los Beatles, porque los Beatles era... Cada vez que salía un disco se nos caía la baba. Sí. Y nosotros teníamos un grupo con Carlos Schwartzman, que falleció este año. Gran guitarrista. Vos sabés que Carlos era tan genio que yo le mostré los primeros acordes en la guitarra, y al mes él ya me estaba enseñando a mí cómo tocar guitarra. Así de genio era Carlos Schwartzman. Y bueno, estaba también Julio Álvarez, el ingeniero, ¿verdad? Y en algunos casos también estaba Bernardo Schwartzman, el primo de Carlos. Y mi hermano Jorge tocaba la batería y yo tocaba la guitarra y el bajo, pero yo no tenía un bajo. Entonces un día lo convencemos a papá que nos dé $450 para traer un bajo Fender de Panamá. El bajo Fender era el sueño Lo máximo. del pibe, lo máximo. Sigue siendo un referente increíble. El día que no dijimos nada porque queríamos darle la sorpresa a los compañeros del grupo. El día que fuimos a retirar, que supuestamente llegaría el bajo Fender, el señor que nos iba a traer, dije, no les pude traer, nos devolvió la plata. Ese día se definió el futuro de la publicidad de Paraguay y el futuro de la empresa Lincoln. ¿Por qué? Porque si hubiera llegado, nos hubiéramos dedicado a la música. Así que muchas veces, eso que dicen que Dios escribe con renglones torcidos, uno tiene que saber entender también las etapas, los procesos y las cuestiones que suceden en la vida. Totalmente, sí señor. El tema es no quedarse triste e inmóvil porque no llegó el bajo, sino pasar a hacer otra cosa. Tal cual. Por eso, entonces, yo creo que yo tengo una inquietud siempre, a medida que, por ejemplo, creamos la Fundación Texo de Arte Moderno y Contemporáneo, una fundación que administra la colección Nasta de arte. Que es probablemente uno de los museos particulares más ricos que hay, no sé si en América.
Mira, o en Sudamérica? Lo que yo te puedo decir es que no existe ninguna empresa del rubro publicitario que tenga un nivel de responsabilidad social hacia el arte y la cultura como tiene Texo. Ni en Estados Unidos ni en Europa. Todos se quedan sorprendidos y maravillados con eso. Y bueno, hay un compromiso familiar donde los hijos tienen que continuar la administración y también los nietos. Cuando los nietos vienen a mi casa, yo le digo, ves todas estas cosas, vos vas a ser encargado de cuidar esto cuando te llegue el momento, porque esto se tiene que preservar. Ya es parte de la cultura de Paraguay, sí. Ya no es solamente la colección Nasta en sí y por sí, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es importante tener claro ese tipo de cosas, porque nada sustituye el hacer, nada, ¿verdad? Eso de a mí me parece, yo quisiera, todo eso es jugo de pico. Y lo importante es poder... Está bien, jugo de pico. Jugo de pico, claro. Hablar... Las dos actividades igual, Daniel, la música o la publicidad se encuentran en la creatividad, ¿no? Creo que igual puedo desarrollar, digamos, ese lado a través de la publicidad. O ahora como lo está haciendo, escribiendo libros también. También. Yo defino la publicidad de una manera muy sencilla. El que no aparece, desaparece. Esa es mi definición de publicidad, ¿verdad? Y mi definición de creatividad es una manera inteligente de decir algo. Bien. ¿Verdad? Entonces, yo creo que tenemos que tratar de aprender a manejar conceptos y verdades de una manera muy simple. Y no de manera, ¿qué te puedo decir?, académica, pomposa. Porque al final de cuentas lo importante es que vos puedas lograr la comunicación con el otro. Es decir, de la forma más simple y más inteligente, ¿verdad? Claro. Claro, para poder llegar. Así es. Y estás viendo este tema de la sustitución de canales publicitarios. Ahora están más en las redes que en los medios, ¿verdad? ¿O cómo está el panorama? Mira, según Sir Martin Sorrell, que es uno de los gurús de la publicidad más respetados del mundo, sí. Él dijo, hoy la facturación en medios tradicionales es de 300 billones de dólares y la facturación digital es de 700 billones. O sea, 70% hoy de facturación digital, 30% de facturación medios tradicionales. Y ahí es donde vos ves como los diarios están... Yo leo los diarios todos los días, físicamente. Sí. Soy de esa generación. No me gusta leer online. Prefiero tocar, cortar, subrayar lo que me parezca interesante. Y la nueva generación lo plantea distinto. Ni una cosa está bien, ni una cosa está mal. Es lo que cada uno se ha acostumbrado, así como los libros que leo me gustan leerlos en papel y no en iPod. Tiene cosas que no se pueden sustituir con la tecnología. El olor del libro, por ejemplo, ¿verdad? Claro, subrayar, marcar, ¿verdad? Sí, ponerle un marcador de página ahí para donde dejaste la lectura y abrir ahí. Tal cual. Hay un montón de cosas que nos parece a nosotros, evidentemente. Sí. Es una época muy linda la del libro físico, ¿verdad? Sí. Atahualpa Yupanqui decía, lee mucho de manera que cuando hables tus palabras sean más interesantes que tus silencios. Y eso se vuelve interesante a través de, como decía Euclides Acevedo, de amueblarse la cabeza con cultura e información.
Espectacular. Bueno, ya que estamos hablando de cultura, tenés una cantidad ya de libros a lo largo de estos tiempos. Me acuerdo que yo te invité a la radio una vez que era nuevecito, Sin Tocayos, que era un trabajo absolutamente original y que nos remitía a nosotros mismos, ¿verdad? A nuestra cultura, a través de los nombres, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se te ocurrió esa compilación? Humberto Rubín fue el que me estimuló, porque él sabía que me gustaba y me dijo, ¿por qué no escribís? ¿De qué? Y escribí sobre nombres raros, me dijo. Y te cuento para que veas. ¿Ustedes se acuerdan de esa película El bueno, el malo y el feo de Clint Eastwood? Sí. ¿Se acuerdan la escena final en el cementerio? Bueno, resulta que un día me entero que hay una ciudad en España que se llama Huerta de Rey, que tiene el reconocimiento de Guinness a la cantidad de nombres raros. ¿Por qué? Porque había solamente 6 o 7 apellidos en la ciudad. Ajá. Entonces, cuando llegaba una carta para José Rica, el cartero se volvía loco de saber cuál de los 23 José Rica era el verdadero destinatario. Entonces, el municipio emitió un decreto diciendo que había que poner nombres raros. Y la estrella del pueblo se llama Burgundófora Cancionila. Buen nombre. Sí. Eso es Sin Tocayo total, ¿eh? Total, bueno. Y yo voy a Huerta de Rey. Di 2 charlas en Huerta de Rey en 2 ocasiones sobre el tema de nombres raros y vino la gente, ¿verdad? Y por supuesto conocía muchos de esos nombres que los tenía anotados y todo lo demás. Y un día me dicen, no sé cómo, entro a un bar y veo un póster de Clint Eastwood. Le digo, mi ídolo, Clint Eastwood. ¿Es tu ídolo? Me encanta Clint Eastwood. Vos sabés que a 20 kilómetros de acá está el cementerio de Sad Hill donde se filmó la película. Me llevaron. Ahí en Almería es eso, ¿verdad? En Burgos. En Burgos. En Burgos. Contreras, Burgos. Y vos sabés que me llevaron, me senté ahí y miraba a la derecha, miraba a la izquierda, me imaginaba, y hay un cartel que dice Sad Hill Cemetery, que se mantiene igual. Entonces vos decís, mi Dios, cómo la vida conecta tantas cosas, ¿verdad? Que te permite llegar a territorios que ni siquiera te imaginás. A ese cementerio te llevó un póster y tu amor por Clint Eastwood. Claro, por eso fue, pero el hecho de poder hablar y manifestar. Entonces yo tengo una camiseta que compré que dice Sad Hill Cemetery, donde está los 3, el bueno, el malo y el feo, en la fotografía, ¿verdad? Entonces, salir al mundo es poder aprovechar y reconocer muchas oportunidades. Y eso es algo que uno tiene que tratar de no sentirse disminuido por provenir de Paraguay. Paraguay, yo cada vez estoy más gratamente sorprendido por la cantidad de logros que está haciendo. El rally mundial, Joshua Duerksen, ¿verdad? Increíble, como hay un paraguayo ahí en la Fórmula 2. Pero te digo, y vamos a tener un paraguayo en Fórmula 1 en breve. Entonces, cuando vos ves la cantidad de atletas ahora en las Olimpiadas Internacionales y todo lo demás, ¿verdad? Y la cantidad de logros de startups, de iniciativas empresariales, yo solamente puedo decir, gracias Paraguay por ser parte de esto y por nutrirme también de otros paraguayos, porque la verdad es esa. Lo que pasa es que esto es un proceso largo y vos con tu obra, con tu trabajo, inclusive con la publicidad que ustedes crearon, fue cambiando el talante del paraguayo. El de sentirse menos, el de sentirse disminuido, que era bastante
notable hace, qué sé yo, 30 años, fue cambiando eso. Estábamos, gracias a gente como José Daniel Nasta, los paraguayos descubrimos que sí podemos. Yo te diría que lo que busca la publicidad es estimular. Sí. Y estimular hacia algo mejor, a algo aspiracional. Y yo creo que eso no es solamente una tarea única de Nasta. Hay muchas empresas colegas que también están haciendo muy buenos trabajos. Y creo que eso tiene mucha significación. Y ahí nos nutrimos uno de otro como parte de por un lado la competencia creativa, pero por otro lado cómo se levanta la vara a nivel país. Porque la primera empresa que consiguió premios internacionales fue Nasta. Sí. Después siguieron las demás. Bueno, fantástico, abrimos camino, ¿verdad? Fuimos a explorar nuevas alternativas. Y después se va sumando gente, ¿verdad? Entonces lo importante es no sentirse como que uno solamente es propietario de la verdad o de la calidad del trabajo. No, uno siempre tiene que ser lo suficientemente humilde como para continuar siendo estimulado también por los demás. Hay un aspecto de tus logros que a mí me resulta muy significativo, que por ejemplo el rey Felipe VI te haya entregado una condecoración, que el gobierno francés te haya también, o sea, un paraguayo recibiendo honores de países del viejo mundo, de reinos como España, tan significativos para nosotros. Eso habla mucho de tu trabajo y de eso que decís que hay que hacer. Yo quiero hacer, ¿verdad? Vos sabés que realmente para mí fue wow, doble wow, triple wow, ¿verdad? Y sí. Porque que uno reciba ese reconocimiento sin gestionarlo, porque vos de repente gestionás algo para lograr un resultado. Pero en este caso, tanto debo agradecer profundamente al embajador francés por un lado y al embajador español por otro, que ellos hayan percibido y entendido eso. Por ejemplo, en este momento en la Embajada de España hay una exposición de parte de la colección Nasta de obras que está exhibida en la embajada dentro de un programa que se llama Arte en Residencia. Eso antes nunca se había hecho y lo desarrollaron el embajador con mi hijo Martín, que es vicepresidente de la fundación, y Freddy Casco, que es el director artístico. Y hay dos cosas que a mí me parecen importantes como filosofía de vida. Ajá. Yo siempre digo, y lo digo en francés porque me encanta decirlo en francés, pero no por sofisticado, sino por la profundidad de la significación. En francés se dice pourquoi pas, ¿por qué no? Pourquoi pas. Pourquoi pas, ¿por qué no? O sea, cuando yo me enfrento a una situación, digo, pourquoi pas, ¿por qué no? ¡Bum! Y uno va adelante, ¿verdad? Y también tengo un mantra musical que lo repito una y otra vez. Es una canción de Michel Legrand, cantada por Tony Bennett, a quien tuve el privilegio de conocer. A Michel Legrand también tuve el privilegio de conocer. A Frank Sinatra no lo conocí, pero también cantó esa canción que se llama How Do You Keep the Music Playing? O sea, ¿cómo lográs que la música siga sonando? ¿Verdad? ¿Cómo la letra dice eso? Y conocí también a los autores de la letra, Alan y Marilyn Bergman. Entonces, yo me repito siempre eso. How do you keep the music playing? How do you make it last? O sea, ¿cómo? Ahí está la música.
How do you keep the music playing? Ahí está. How do you make it last? Muy bien, ahí está. Y te cuento algo. ¿Cómo descubrí a Tony Bennett? Cuando yo estudiaba en Estados Unidos, yo fui becado por American Field Service. Entonces, un día estaba leyendo la revista Life, un reportaje a Frank Sinatra, donde le preguntaron, ¿usted tiene un cantante preferido? Sí, dijo, Tony Bennett, me emociona. Yo dije, ¿quién será Tony Bennett? Para que le emocione a Frank Para Sinatra. que le emocione a Frank Sinatra. Sí. Y salí corriendo y me fui a comprar el primer disco de Tony Bennett. Hoy tengo la colección completa de Tony Bennett. Tengo algunos de Sinatra, no tengo la colección completa de Sinatra, pero sí de Tony Bennett. Y él falleció el año pasado, a los 95 años, y vos sabés que cuando lo conocí, terminado el show, me hablaba, sí, por supuesto, ¿por qué? Y yo dije, ¿por qué hablará tan despacio? Para no forzar la voz. Porque cuando vos lo escuchás, él tiene unos altos, y lo impresionante es que vos comparás los primeros discos con los últimos, y él sigue cantando en el mismo tono. Mientras, ¿qué sucede? Paul McCartney, por ejemplo, sí, ha tenido que bajar porque la voz no le da. Y ahí yo lo fui a ver el año pasado a Paul McCartney a Montevideo. ¿Pasado? Sí, el año pasado. Y hay canciones que no cantó porque ya no le da la voz. Entonces, esa es una realidad que tiene que ver con la gente, ¿verdad? Y con cuestiones físicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante observar la vida, aceptar la realidad de la vida y no quejarse. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo, por ejemplo, tuve 2 cánceres. Uno de ellos, la quimioterapia, me afectó la audición, uso audífonos, y yo me los pongo y me los saco delante de cualquiera como el anteojo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Yo necesito usar, si no escucho suficientemente bien. Y cada vez que me los pongo y me los saco, digo, si considerase la alternativa, no me estaría poniendo estos audífonos. Entonces tengo que decirle gracias a la vida, ¿verdad? Bueno, tengo que decir que aún antes de leer lo que cuenta José Daniel Nasta en Pequeñas historias que hacen grande la vida, su último libro, el libro en sí ya es una obra de arte. Mira lo que es la diagramación, el tamaño, la impresión y la presentación. Mira a la gente que está viendo por YouTube y por X. Cómo empieza un capítulo, sí, espectacular. Y yo les quiero decir algo. Ese es un mérito de Celeste Prieto, que lo tomó con una pasión, porque fue más allá. O sea, lo que hizo fue, lee esa frase que está ahí. Nietos con azúcar. Papá ejerció su rol de padre con rigurosidad, pero como abuelo fue afectuoso y adorable. Los nietos son los hijos con azúcar, repetía mientras llenaba de besos a los niños, quienes le correspondían con el mismo amor. ¡Qué lindo! Los nietos son los hijos con azúcar. Tal espectacular. Cual. Yo tengo 4 nietos, 15, 14, 7 y 5, y es un placer estar con ellos porque cada uno te hace preguntas inteligentes, y mejor que sea así. Así es. Así que, bien. Yo tuve la suerte de trabajar también con Celeste Prieto. Celeste es capísima. Como diseñadora es imbatible. ¿Sí? Y te digo algo, quien me ayudó mucho como editora fue Flavia Laterza, de Los Ríos. Ah. Porque
ella, parte del trabajo fue el dictado, la transcripción que ella supervisaba y después en cómo se transformaba en texto finalmente, ¿verdad? ¿De qué se trata el libro? ¿Son historias que se le ocurrieron? ¿Son historias Son reales? historias reales. Historias de vida, ¿verdad? Historias de vida, sí, sí. ¿verdad? Porque, ¿qué te puedo...? Discúlpame, culpas este capítulo. Todos tenemos un tikkun, un desafío de reparación en el momento en que nuestra alma alquila el cuerpo que nos toca en esta vida. Este concepto guarda relación con los procesos evolutivos. Solo cuando logré internalizarlo fui capaz de procesar las culpas con las que cargaba. Un ejemplo claro de esto se dio en un momento difícil de mi vida. Mis hijos tenían 17, 13 y 10 años cuando me separé de su madre y llevé esa culpa como una mochila llena de piedra. Me tomó 2 años reconquistar al mayor, 3 al del medio y un lustro a la más pequeña. Fue un periodo duro para mí, pero a la vez muy enriquecedor, porque cada uno debió asimilar el cambio a su manera y en sus propios tiempos. ¿Es tan cierto esto? Y esto del tikkun, la reparación, es algo que no todos alcanzamos. Mira, la Kabbalah dice que, ¿qué es la Kabbalah primero de todo? Sí. Es una tecnología para el alma. Es la esencia del judaísmo. Pero el 70%, yo soy de origen árabe, soy cónsul honorario de Jordania, pero el 70% de los que estudiamos Kabbalah en el mundo somos no judíos. Eso no sabía. Sí. A mí me sorprendió cuando vi que la Kabbalah estaba en tu conversación. Sí. Porque origen árabe y Kabbalah, pero no. Sí. Es normal, digamos, ¿verdad? Es normal. Y cuando vos estudias el proceso de la historia, por ejemplo, nosotros siempre visualizamos el hecho de las diferencias entre árabes y judíos. ¿Cuál es la diferencia fundamental de las inmigraciones? Que la inmigración árabe se asimiló a cada sociedad que llegó integrándose como familia. Mario Aldo Benítez, de origen árabe, Juana Fara, de origen árabe, Leila Rashid, también de origen árabe. Y cuando vos te pones, Luis Castiglioni está casado con una descendiente árabe, entonces vos ahí empezás a entender los procesos de integración de la colectividad árabe dentro de las comunidades a las cuales se asimila. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Y muchas veces uno no se da cuenta, porque a mi hija, María, la menor, sus compañeros de colegio le decían turca. ¿Por qué turca? Porque todos salían con pasaportes turcos en la época en que se produjo la gran inmigración. Entonces, bueno, eso es parte de la historia y la asimilación. Y por eso nosotros le decimos turcos a los árabes. Por eso, porque todos venían con un laissez-passer turco. Por ejemplo, mis abuelos maternos son García, ¿verdad? Daniel García era mi abuelo materno y Dulcinea Costero, Dulcinea, mirá vos, ¿verdad? Ambos de Asturias eran españoles. Y mi abuelo paterno, Yusuf Nassah, ese es mi verdadero apellido, con ese H, pero llegó a la Argentina y le dijo Yusuf Nassah, y el que estaba en inmigración le sonó Nasta y le anotó Nasta. Sí. Hay Nastas italiano, Nastase rumano, Nastas griego. Y yo cuando voy a un país busco el apellido Nasta, lo llamo y le digo te quiero conocer.
Exacto. Acá nuestro oyente Gwennan manda su cédula para que le creamos, ya que hablamos de nombres raros. El señor Nasta dice, él se llama, su nombre de pila es Gwennan McVeigh. ¡Qué maravilla! Me tenés que pasar eso. Pasar esta cédula. Un placer. Sí. Ayer me pasaron otro que es Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Espectacular. ¿Verdad? Y bueno, y por supuesto está 123 de Oliveira 4, que es un brasileño que salió en el censo, Café Aspirina da Silva, Chevrolet Moreira. ¿Habrán nacido producto de un dolor de cabeza? Por eso ¿Habrá nacido producto de algún dolor de cabeza? Por eso te digo, anda a saber cómo eso, porque alguien lo vio. Pero es así, la vida es esa. Y yo creo que lo que tenemos que tratar es de acercarnos cada vez más a la vida, con todos sus altos y sus bajos, pero quedarnos siempre en lo posible en la altura y no en la llanura. Este libro, así, abuelo de pájaro, lo estoy dejando, y en cada página hay un elemento de sabiduría que nos va a servir a todos los que lo leamos. Realmente, te agradezco mucho. Por favor. Que hayas hecho este trabajo de darle a la gente algunas lecciones de vida para lo que está en la tapa, en el título, para que le llegue a la gente. Pequeñas historias que hacen grande la vida. Y quien hizo el prólogo fue José Antonio Galeano. José Antonio Galeano, sí, señor. ¿verdad? Que justo coincidió que fui a la presentación de un libro de él y era también sobre historias distintas y le dije, te quiero pedir que me hagas el prólogo, y ahí está. Así que bueno, uno tiene que rendir homenaje a la gente que se lo merece, porque... Y también lo que yo le digo a la gente, lo que nos escribe se olvida. Así es. Hay que dejarlo registrado. Sí. Porque esa es la manera de construir historias. Así mismo. Se nos fue el tiempo, fue cortísimo, nos quedó todo no un capítulo, todo un libro para seguir hablando con José Daniel Nasta, pero te agradecemos mucho. Y vamos a ver si en enero tenemos más tiempo, que es un tiempo más tranquilo, para que en vez de tenerte 1 hora, te tengamos 2 o 3 horas acá en el estudio. Un placer. Yo te diría que tendríamos que hacerlo más para febrero que para enero. Ajá. Sí, pero cuando ustedes me convoquen, para mí es un placer venir a conversar con ustedes, con la audiencia también, y espero que así como este señor mandó su cédula, que se lo agradezco, ¿verdad? No, pero hay varios. Donde toco no me salta uno. Lo que pasa es que no tenemos ya tiempo para leer. Perfecto. Por ejemplo, te dice, en el Chaco me tocó censar a una indígena que se llamaba Guasmosi Seifar. Espectacular, Fabio. Otro indígena se llamaba General Samaniego, porque era el que iba, ¿verdad? Ahí pasó Barreto. Así es. Bueno, gracias a ustedes, gracias y a vos, un saludo a la audiencia. Se acabó el programa, lamentablemente.